Bueno, muy buenos días o buenas tardes para todos. Mi nombre es Adriana Redín, yo soy médica, soy paliativista y soy asistente de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre control de síntomas en cuidados paliativos. Como sabrán, el control del dolor fue abordado en otra presentación, así que en esta oportunidad nos vamos a dedicar al control de síntomas de otros síntomas que no son el dolor. Los pacientes en cuidados paliativos son pacientes complejos, que suelen tener múltiples síntomas, que se agregan y se agudizan a medida que la enfermedad avanza, y debemos recordar que estos pacientes son personas con una historia particular, un entorno, una familia, y que el sufrimiento, además de físico, también puede ser neuropsicológico, social, espiritual, existencial, y que todo esto tiene que ser abordado por un equipo multidisciplinario. Con esta imagen lo que queremos representar es que siempre los pacientes son más que la suma de las partes, ¿no? Es por esto que siempre trabajamos, como decía antes, en equipos multidisciplinarios. Como les decía hoy, el tema dolor va a ser tratado en una presentación específica para dolor, y en esta oportunidad vamos a hablar de síntomas respiratorios, neuropsicológicos y digestivos, y específicamente de disnea, tos, delirium, anorexia, náuseas y vómitos. El resto de los síntomas que allí aparecen son también síntomas muy frecuentes en cuidados paliativos, y no los vamos a tratar en este momento, pero es para que sepan que existen, que son frecuentes, y que habitualmente también tenemos que, por supuesto, interrogar. Sobre los principios generales del control de síntomas en cuidados paliativos. Siempre, antes de tratar, evaluar. Tenemos que conocer el mecanismo por el cual del síntoma, para poder controlarlo mejor, en forma más acertada, con menos complicaciones. No todos los síntomas que tienen los pacientes se atribuyen al cáncer. Algunos son debidos al tratamiento, a procedimientos, a otras patologías preexistentes que tiene el paciente. Hay que evaluar también la intensidad y qué impacto tiene ese síntoma en el paciente. Explicar al paciente y a la familia. Los pacientes y familias informados comprenden mejor, colaboran, y eso hace que el síntoma sea habitualmente mejor controlado. A veces debemos dosificar la información, ¿no? Las estrategias siempre tienen que ser mixtas, farmacológicas y no farmacológicas. No todos los pacientes precisan del mismo tratamiento farmacológico y no farmacológico. Eso viene a colación de lo que viene. El tratamiento debe ser individualizado. No todos los pacientes son iguales, no hay una única fórmula para tratar un síntoma, y además hay que tener siempre en cuenta las preferencias de los pacientes. Monitorizar los síntomas, utilizar escalas, esquemas, registros, tablas, para ver si ese síntoma ha mejorado o no. Lo que debemos tratar es que si nosotros valoramos un síntoma, quien venga atrás nuestro sepa si ese síntoma mejoró, empeoró o está igual. Y para eso necesitamos utilizar escalas que sean objetivas. Atender a los detalles. Hay que entender qué es lo más importante para el paciente, ¿no? No a todos los pacientes les interesa lo mismo, ni tienen los mismos fines para calmar un síntoma, ¿no? Dar instrucciones. Las instrucciones tienen que ser correctas, completas, tienen que estar impresas con letra clara, en un lenguaje comprensible. Por ejemplo, qué medicación, cada cuántas horas, a qué hora, si tiene que ser tomada con alimentos o no, qué efectos secundarios puede provocar, para qué le doy ese fármaco, ¿ah? Y dar instrucciones también sobre qué hacer si aparece algún síntoma nuevo, si no mejora con la medicación que le dimos. Tratamiento preventivo. Los síntomas de los pacientes en cuidados paliativos
sobre todo pacientes oncológicos, tienen síntomas constantes, por lo que el tratamiento es preventivo. Nunca damos por sí tiene náuseas o vómitos, sino que ya sabemos que el paciente va a tener náuseas y vómitos, así que hacemos tratamiento preventivo. Dosis fijas y no además. Revisar, siempre revisar. No aceptar que un síntoma lo controlamos porque por un tiempito estuvo controlado. Ni esperar que los pacientes nos digan que no se sintió bien o que ya no está controlado ese síntoma. Hay que preguntar activamente, volver a preguntar, aunque el paciente no lo diga explícitamente, si el síntoma está o no controlado. Y no solo limitarse a fármacos, se pueden utilizar otras formas como hablábamos con la estrategia mixta, fisioterapia, medidas físicas, terapia ocupacional, rehabilitación, relajación, meditación, musicoterapia. Todo eso ayuda también al control de síntomas. Vamos a hablar ahora específicamente de la disnea. La disnea, como ustedes ya saben, es la sensación subjetiva y desagradable de falta de aire. ¿Ah? Por lo tanto, al igual que como hablaron con dolor, es un síntoma subjetivo y solamente el paciente puede decir si tiene o no falta de aire. ¿Ah? Debemos diferenciarlo por esto que hablamos recién, de que el paciente es el que puede decir si tiene o no falta de aire, de la polimnea. Un paciente puede tener una polimnea, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, o una hipoxemia, o sea que está desaturando, y no percibirlo como una disnea. ¿Ah? O podemos ver que el examen físico es normal, no tiene una polimnea, no está desaturando, pero el paciente igual tiene disnea. ¿Ah? La incidencia varía, pero en los pacientes que están en cuidados paliativos llega hasta un 70% en alguna etapa de la enfermedad. Tiene un alto impacto emocional. Los pacientes que tienen disnea tienen miedo, ansiedad, angustia, insomnio, no pueden dormir y sienten terror a dormirse cuando tienen crisis de disnea. Abarca múltiples percepciones somáticas. Empieza con la falta de aire, aumenta el esfuerzo para respirar, se sienten opresión en el pecho, la sensación de que se están asfixiando, entre otros. Entre las causas de la disnea, las causas habituales de las disneas son de 4 orígenes habitualmente: las cardiovasculares, las pleuropulmonares, las anemias y la ansiedad. En los pacientes en cuidados paliativos, las disneas suelen ser multifactoriales. Entre las causas más frecuentes pueden ser las vinculadas al cáncer, que las más frecuentes de las vinculadas al cáncer son por infiltración pulmonar o la linfangitis carcinomatosa. Por el tratamiento mismo, por ejemplo, la fibrosis pulmonar por radioterapia, o o neumonitis por rádica. Algunos quimioterápicos también dan fibrosis pulmonar, y después las comorbilidades, las embolias pulmonares, que están muy asociados a los pacientes oncológicos, las infecciones, y resto de enfermedades que los pacientes ya tengan previamente, que pueden también dar disnea. De la valoración de la disnea debemos conocer las características, si es constante, si es incidental, si viene en forma de crisis, si hay cuánto dura, si hay un empeoramiento de la intensidad o de la molestia que el paciente lo refiera. Sobre la severidad se pueden utilizar escalas, por ejemplo, se puede utilizar la misma escala que utilizamos para el dolor, que es la EVA, la Escala Visual Analógica, para describir la disnea, del 0 al 10, como ustedes conocen, si 0 es nada de disnea y 10 es la peor, ¿en qué situación se encontraría usted? Hay otras escalas que son más complejas, pero con la escala EVA está bien. Si encuentran desencadenantes, si hay algo que se den cuenta de que desencadena los episodios de disnea, y si tienen o no otros síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, flema o fiebre.
En la disnea se ve mucho este círculo vicioso. La disnea aumenta la ansiedad de los pacientes, la angustia. Por esa razón, los pacientes aumentan la frecuencia respiratoria. Esto se traduce en una ventilación ineficaz que produce más disnea y así más ansiedad y angustia, y otra vez ventilación ineficaz, etc. Y se perpetúa así la sensación de falta de aire. De la valoración, siempre analizar el origen de la disnea, valorar si está indicado o no hacer algún estudio, ya sea imagenológico o en sangre, y buscar y tratar las causas reversibles. En los pacientes en cuidados paliativos hay causas reversibles que tratamos, ¿no? Las causas infecciosas las tratamos, los tromboembolismos pulmonares los tratamos. Del tratamiento de la disnea, medidas generales, siempre calmar y acompañar a los pacientes. Los pacientes habitualmente no deberían estar solos cuando tienen disnea. Explicar al paciente y la familia por qué es que tienen esta falta de aire, explicar que vamos a instaurar un tratamiento para mejorar la falta de aire, favorecer la ventilación, la apertura de ventanas, puertas, el ventilador, el tratamiento de las secreciones, que a veces también aumenta la sensación de falta de aire, identificar los desencadenantes y adaptar el ambiente. Por ejemplo, tener el baño más cerca, si es una disnea de esfuerzo, que no tenga que subir escaleras, que pueda tener una silla de ruedas para que lo desplacen, para que no sienta tanta disnea al movilizarse. Del tratamiento específico, por supuesto que depende en cada caso si tenemos alguna causa reversible. La anticoagulación está indicada para el tromboembolismo pulmonar, requiere otras medidas de soporte mientras se resuelve. Habitualmente utilizamos heparinas de bajo peso molecular. Los corticoides, cuando existe algún factor inflamatorio, por ejemplo la linfagitis carcinomatosa, la compresión bronquial, las neumonitis porrádica, habitualmente utilizamos dexametasona en dosis de 8 a 16 miligramos en el día, en 2 dosis, una en la mañana y una en la tarde. Hay que obviamente buscar efectos secundarios de los corticoides, como son la hiperglicemia, la hipertensión arterial, la candidiasis y el insomnio. Por esto mismo del insomnio es que no indicamos corticoides en la noche, sino que habitualmente hacemos 8 miligramos en la mañana y 8 miligramos a media tarde, a las 14 o a las 16 horas. La oxigenoterapia es discutida, por supuesto que está indicada en los pacientes que tienen hipoxemia. Algunos pacientes la toleran mal las máscaras. En esos pacientes utilizamos cánulas nasales. A veces, a pesar del uso de oxígeno, igual no mejora la hipoxemia, pero sí mejora la disnea. Y a veces mejoran, sobre todo la ansiedad del paciente, de que le da como una sensación de que le está llegando un poquito más de aire. Y tratar las causas reversibles, crisis broncoobstructiva, broncodilatadores, las toracocentesis, si llegamos a ver derrames pleurales que pueden estar causando un aumento de la disnea, antibiótico-terapia, si obviamente se confirma una infección, aspiración de secreciones, radioterapia, a veces hacemos en síndrome de vena cava superior, que puede dar también disnea, transfusiones que mejoran en las disneas que son causadas por anemia, y benzodiazepinas, que en realidad mejoran la ansiedad y por esa vía mejoran la disnea. Del tratamiento sintomático exclusivo de la disnea, utilizamos para la mejora, utilizamos opioides y sobre todo la morfina. Esto es cuando no tenemos causas reversibles para tratar. Y es para mejorar específicamente la sed de aire. Lo que hace es disminuir la frecuencia respiratoria, disminuye la precarga, reduce el consumo de oxígeno y mejora la tolerancia del ejercicio en los pacientes EPOC, por ejemplo. ¿Cómo iniciamos el tratamiento con morfina? Si no recibe opioides por otra causa, por ejemplo por dolor, iniciamos con 2,5 a 5 miligramos cada 4 horas, vía oral, si es posible.
Recuerden que la morfina, la vida media de la morfina es de 4 a 6 horas, así que la tenemos que hacer de cada 4 a 6 horas. Está comprobado que la morfina para la disnea tiene beneficios por cualquier vía, o sea que se puede hacer vía oral, intravenosa, subcutánea. Y si ya recibe morfina, por ejemplo, por dolor, lo que hacemos es aumentar un 50% la dosis para mejorar la disnea. Hay que recordar que hay que ajustar si los pacientes tienen insuficiencia renal o hepática, y siempre hay que dejar dosis de rescate, ¿no? Que como sabrán es igual para el dolor, es el 10% de la dosis diaria, ¿no? El midazolam lo utilizamos en dosis pequeñas, de 2,5 a 5 miligramos subcutáneo, y se ajusta según la respuesta clínica. Se utiliza para aquellos pacientes que tienen disnea con una intensa ansiedad, lo utilizamos como ansiolítico, ¿ah? Es de rápida acción por uso en su uso subcutáneo. Y después recordar que la disnea también puede transformarse en un síntoma refractario, o sea, un síntoma que no lo podamos controlar con morfina y midazolam, y puede requerir sedación, puede ser indicación de sedación. La tos, hasta un 50% de los pacientes con cáncer avanzado pueden tener tos, y hasta un 80% de los pacientes que tienen cáncer broncopulmonar pueden tener tos. En general la tos es un mecanismo protector para limpiar el árbol superior traqueobronquial de cuerpos extraños y moco, y tiene un alto impacto en la calidad de vida, ¿no? Empeora el resto de los síntomas, por ejemplo el dolor, la disnea, incontinencia, dificultad para dormir. Así que por eso tiene un alto impacto en la calidad de vida, ¿no? Las causas de la tos, múltiples, igual que con la disnea. Por el cáncer puede ser por irritación, por fístulas traqueoesofágicas o por linfasitis carcinomatosa. Por el tratamiento, las fibrosis posrádicas, como hablábamos hoy, y por comorbilidades, pacientes que tengan alguna enfermedad pasible de cuidados paliativos, cánceres de cualquier tipo, pero que además sean EPOC, sean asmáticos, fumen, tengan hernias hiatales, infecciones, insuficiencias cardíacas. Algunos fármacos también pueden dar tos. ¿Qué valoramos de la tos? ¿Qué tipo de tos? Si es una tos seca o es una tos productiva. Y en caso de que sea productiva, el color y la cantidad de la expectoración, y si tiene alguna otra característica. Analizar la etiología de la tos, si es alguna de las anteriores que vimos, si es infecciosa, y buscar desencadenantes de la tos. El tratamiento de las medidas generales, primero, mantener al paciente sentado, que es como mejor, mejora la función respiratoria y ventilatoria. Tratar las causas que sean corregibles, por ejemplo el broncoespasmo, y tratar los desencadenantes, cuando se puede. Y del tratamiento sintomático, expectorantes y mucolíticos, cuando la tos es productiva y es por una infección, y los antituxígenos opioides, que los utilizamos habitualmente en las toses de tipo irritativa, ¿no? Y que a veces generan dolor también, ¿no? Se puede utilizar codeína, que en nuestro país solamente está asociada a AINES, de 30 a 60 miligramos cada 6 horas, la utilizamos poco precisamente porque está siempre asociada a AINES, y la epinefrina en gotas, que es la lidiona, que utilizamos de 10 a 20 miligramos cada 8 horas, que serían de 20 a 40 gotas cada 8 horas. Bueno, eso es por los síntomas respiratorios. Los síntomas digestivos, la anorexia y la caquexia. La anorexia es la pérdida del apetito o disminución del apetito. Puede acompañarse de caquexia, que es la pérdida de masa muscular y materia grasa.
Y cuando ambos se presentan juntos, se denomina síndrome caquexia-anorexia. Es muy frecuente de ver en las últimas semanas de vida. Lo que marca es el mal estado general del paciente y el mal pronóstico vital a mediano y corto plazo de los pacientes, y condiciona, obviamente, la realización de algunos estudios diagnósticos o tratamientos. Habitualmente, el síndrome caquexia-anorexia no mejora con la alimentación enteral ni parenteral, porque ya se trata de la situación de últimos días de los pacientes. Sobre las causas de la anorexia. El cáncer, por progresión del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, la compresión gástrica, por tumores gástricos o por conglomerados ganglionares, por esplenomegalia, que hacen que el estómago esté comprimido y que sientan la sensación de ocupación, y los tumores bucofaringeos, ulcerados o exofíticos, que provocan a veces dolor y eso provoca anorexia. Sobre el tratamiento, la quimioterapia muchas veces da anorexia, a veces se acompaña de náuseas y de vómitos y de anorexia. Algunos quimioterápicos específicamente dan más anorexia que otra. Y sobre las comorbilidades, las mucositis, lesiones en la boca dan anorexia, el dolor no controlado, por supuesto que da anorexia. Muchos fármacos dan anorexia, por ejemplo los antidepresivos, muchos dan anorexia, la ansiedad, la depresión también da anorexia, el estreñimiento puede dar anorexia. ¿No? De las medidas generales del tratamiento, preparación adecuada de los alimentos. Tienen que ser a gusto del paciente, lo que el paciente tenga ganas de comer, en porciones pequeñas, que no sean muy abundantes, que sí sean frecuentes, pero no abundantes. Habitualmente lo que se tolera mejor son los alimentos frescos, fríos, no tanto los calientes. La higiene bucal diaria para mantener la boca limpia, fresca y húmeda. Eso ayuda a deglutir y a comer. Y educar al paciente y la familia. Porque la anorexia, tarde o temprano, se transforma en un síntoma que es permanente e irreversible por el estado de hipercatabolismo que tienen los pacientes con cáncer, ¿no? Por esto que decíamos, la alimentación por otras vías, enteral o parenteral, no mejoran el estado nutricional de los pacientes, y eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes y a la familia. El paciente va a dejar de comer porque su enfermedad progresa, ¿no? Y no es que la enfermedad progresa porque el paciente deja de comer, ¿no? La alimentación es algo que angustia mucho, sobre todo a la familia, cuando los pacientes dejan de comer, y es bueno hablarlo con el paciente y con la familia. Sobre el tratamiento sintomático, dan un beneficio transitorio, hay que evaluar el riesgo y el beneficio. La dexametasona aumenta un poquito el apetito, tiene sus efectos secundarios, como son la hipertensión, la hiperglicemia y las micosis, sobre todo orofaringias. Y el acetato de megestrol, que no lo utilizamos muy habitualmente, también tiene un beneficio transitorio y aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, que además ya se encuentra aumentado en los pacientes que están postrados en cama o con limitada función, y además tiene una enfermedad oncológica que también los hace tener más predispuestos a los tromboembolismos pulmonares y las trombosis venosas profundas. Sobre los vómitos, las causas de los vómitos. Náuseas y vómitos. Primero contarles que tiene un alto impacto también en la calidad de vida. El 70% de los pacientes en algún momento de la enfermedad tienen náuseas y el 30% tienen vómitos. Son entidades diferentes, los vómitos y las náuseas no son lo mismo, y raramente se presentan solos.
¿tá? Las náuseas, como ustedes sabrán, son la sensación desagradable, subjetiva, de que el vómito es inminente. Tiene una prevalencia, como ya dijimos, hasta el 70% en los pacientes oncológicos. El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, y tienden a ser tratadas como una misma entidad, pero son dos entidades diferentes. El vómito es un poquito mejor comprendido, y raramente aparecen solos. En general están acompañados de otros síntomas, como por ejemplo la anorexia, la astenia, la fatiga, la disnea, la dinapsia. Las causas, un montón, todas y ninguna. No sabemos muy bien específicamente, a veces no sabemos muy bien cuáles son las causas de los vómitos. Sobre los mecanismos, son complejos, no los vamos a ver todos, solamente saber que hay distintos neurotransmisores que están asociados a los vómitos, como son la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la histamina, y depende de cada uno de estos, de qué neurotransmisores estén actuando, es que vamos a tratar los vómitos. Los fármacos también son causantes de vómitos. Algunos antibióticos dan vómitos, los AINES, algunos otros fármacos, y a nosotros en particular lo que nos interesa son los vómitos causados por opioides y por quimioterapia. Los opioides habitualmente pueden dar náuseas y vómitos al inicio del tratamiento, es un efecto secundario que desaparece con el correr de los días, pero eso nos hace que demos siempre un antiemético antes de los primeros días en que los pacientes reciben opioides, antes de administrar el opioide. Y por supuesto la quimioterapia, que también puede producir vómitos. Esto es lo que decíamos recién. Los vómitos por morfina son por varias causas. Primero, el jarabe que es demasiado dulce, el licor de Brompton, es dulce y a algunos pacientes les genera náuseas y vómitos. Retrasan el vaciamiento gástrico y estimulan la zona gatillo para vómitos en el cerebro. Aumentan además un poco la presión intracraniana, producen estreñimiento y producen también a veces disfunción vestibular, por lo que por todas estas causas genera vómito. Tiene una toxicidad en ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que a dosis altas y bajas no produce vómitos, pero a dosis medias, que son habitualmente las terapéuticas, sí produce. Y generalmente, lo que les decía hace un ratito, disminuyen, desaparecen a las 48-72 horas. Es un efecto secundario que es limitado, por lo cual en esas 48-72 horas debemos indicar antieméticos antes de tomar la morfina. ¿Qué vamos a valorar de los vómitos? La duración, hace cuánto tiempo que está con los vómitos, la frecuencia, si está relacionado o no con las ingestas, la severidad, por ejemplo, si el paciente está deshidratado, si no puede tolerar nada o no tolera los sólidos, pero sí tolera los líquidos, y las características, sobre todo que no tengan un sangrado digestivo. Bueno, estos son todas las drogas que tenemos y en qué receptores actúan los antieméticos. Los más utilizados, los que más utilizamos en la práctica, son la metoclopramida, la domperidona, el haloperidol, el ondansetrol y la levomepromacina. Esos son los antieméticos que más utilizamos en cuidados paliativos. ¿Cómo tratamos los vómitos? Como medidas generales, suspendemos primero transitoriamente la vía oral hasta que cedan los vómitos. Cuando restauramos la vía oral, ofrecemos alimentos frescos en porciones pequeñas. Habitualmente iniciamos con líquidos fríos, hielo, podemos ofrecer gelatinas, ¿no?, en porciones pequeñas. No forzamos la ingesta. Los pacientes que no tienen apetito y nosotros forzamos a que coman o toman líquidos, terminan vomitando. Evitar olores fuertes, preparar la comida lejos del paciente para que no le dé asco al paciente y eso provoca vómitos. Los cuidados de la boca
las lesiones de la boca y las micosis orofaringeas pueden producir alteraciones en el gusto y eso provocar vómitos, y tratar las causas intercurrentes. Obviamente, si hay ansiedad, si hay infecciones, si hay edema cerebral, tratar. Y dar siempre antieméticos si damos opioides. Obviamente, si el paciente no tolera la vía oral por los vómitos, tenemos que elegir una vía venosa o subcutánea para la administración de antieméticos. Para el tratamiento sintomático, identificar en primer lugar el mecanismo del vómito, ver si es una causa central, una causa periférica. Podemos combinar distintos fármacos con diferentes mecanismos de acción, eso lo hacemos habitualmente. Siempre, como en el dolor, como en la disnea, dejar dosis de rescate, dejar las dosis regladas de antieméticos y además, si vomita, una dosis de rescate. Y según el mecanismo de acción principal, qué antiemético vamos a elegir. Si es en la zona gatillo o quimioreceptora en el centro del vómito, si es periférico, o si vamos a utilizar antiserotoninérgicos de acción central. Para la zona gatillo o centro del vómito, utilizamos habitualmente aloperidol, que es un antiemético, ansiolítico y antipsicótico, tiene una vida media larga, de 16 horas, o sea que podemos utilizar una única dosis diaria. Lo usamos en dosis pequeñas para los vómitos, por vía subcutánea se puede hacer 2 dosis separadas o en bomba de infusión continua, de 2,5 a 5 miligramos día, y por vía oral también la podemos hacer, hay comprimidos de 1, 5 y 10 miligramos, y lo podemos hacer una vez por día. En general utilizamos dosis pequeñas. La levomepromacina es el otro antiemético de acción central que actúa en la zona gatillo. Tiene un mayor poder sedativo, es más sedante que el haloperidol. Lo utilizamos cuando además tenemos un componente de ansiedad más importante. Tiene una vida media también larga, por lo que también podemos usar una dosis diaria. Se inicia también con dosis pequeñas, de 6,25 a 12,5 miligramos por dosis, y se puede utilizar de forma subcutánea, intravenosa o vía oral. Recuerden que los comprimidos y las ampollas de levomepromacina son de 25 miligramos, o sea que vamos a empezar con medio comprimido o media ampolla, o un cuarto de comprimido o cuarta ampolla, en forma subcutánea, intravenosa o vía oral. También se puede utilizar en bomba de infusión continua. De los antieméticos con mecanismo periférico, utilizamos 2, que son la metoclopramida y la domperidona, son bastante similares entre sí. La única diferencia son las reacciones adversas. La domperidona tiene un poquito menos de efectos extrapiramidales, pero sí prolonga el QT cuando lo damos en forma intravenosa, o sea que cuidado en aquellos pacientes que tienen un QT prolongado. La dosis es igual, de 10 a 20 miligramos cada 6 horas. El Domper no se puede utilizar, o la domperidona no se puede utilizar en forma subcutánea, o no la utilizamos habitualmente, se puede utilizar, pero es bastante irritante. Sí, podemos utilizarla vía oral en forma intravenosa. Las reacciones extrapiramidales, que son menores en la domperidona, pero existen, son la sedación, la somnolencia y la hipotensión postural. Y con la metoclopramida tener precaución en los ancianos. ¿Qué hacen estos antieméticos? En su mecanismo periférico lo que hacen es aumentar la motilidad del esófago y la presión del esfínter esofágico inferior, y favorecen el vaciamiento gástrico, y por esta vía es que disminuyen los vómitos. Y de los antiserotoninérgicos, que también son de efecto central, utilizamos el ondansetron, de dosis de 4 a 8 miligramos cada 8 horas, se puede utilizar también por vía oral, subcutánea o intravenosa. Habitualmente este antiemético, si bien es de amplio uso, se utiliza más frecuentemente en los vómitos por quimioterapia, por su acción central, y bueno, se dan esas dosis y por todas esas. Recordar que a veces tenemos que colocar sondas nasogástricas en los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen oclusiones intestinales que provocan muchos vómitos. Para mejorar el síntoma debemos colocar
sondas nasogástricas. ¿Ah? Vamos a hablar ahora un poquito de delirium. Recordarles que el delirium es un desorden neurocognitivo, ¿ah? Que es una alteración aguda de la conciencia. Se desarrolla a partir de una patología médica, una intoxicación o una deprivación de sustancias o toxinas, y se manifiesta como una alteración aguda de la tensión de alerta y del estado cognitivo. Es una emergencia médica, no es una alteración psicológica. El paciente no es que de repente se volvió loco, y tienen siempre los delirium una causa orgánica. Ah. ¿En qué se basa el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Se basa en la desatención, el paciente es incapaz de concentrarse o mantener la atención y tiene una alteración de la conciencia. Están desorientados en tiempo y espacio. Es una alteración aguda en un periodo corto de tiempo, en pocas horas o días, y fluctúa de severidad durante el curso del día. Esto es muy importante porque a veces los acompañantes o los familiares les dicen que estuvo confuso, que dijo cualquier cosa, hizo cualquier cosa, y cuando uno lo va a ver el paciente está orientado, está tranquilo, y esto es algo que hay que tener en cuenta porque fluctúa a lo largo del día. ¿No? Entonces lo podemos ver en algunos de los momentos en que está lúcido, pero el acompañante cuenta claramente que el paciente en algún momento del día estuvo confuso o con alteración de la conciencia. ¿Ah? Tiene una alteración cognitiva agregada, un déficit de memoria, desorientación, una alteración del lenguaje, alteraciones de la propriocepción, pueden tener alteraciones sensoriales, por ejemplo, alucinaciones visuales o auditivas. La desatención y la alteración cognitiva no se puede explicar por una condición neurológica preexistente, y hay evidencia clínica o paraclínica de que la alteración es consecuencia de otra condición médica, intoxicación o deprivación de sustancias o exposición a toxinas. Ah. La paraclínica que pedimos, habitualmente la pedimos para descartar causas médicas que puedan provocar delirium. Por ejemplo, las infecciones pueden provocar delirium, por eso pedimos paraclínica, pero no para diagnosticar delirium. Herramientas de screening hay un montón. ¿Ah? Estas dos son las que más utilizamos, que las CARACAM y el test de 4A, que es atención, alerta, orientación y el curso fluctuante en las últimas 24 horas, por sus siglas en inglés, puntúan para ver si hay o no delirium, son de screening. ¿No? La clasificación, los tipos de delirium se clasifican en delirio hipoactivo, aquellos pacientes que están más somnolientos, que están hipoalertas, decaídos, bradisíquicos, casi no hablan. A veces esos son más difíciles de diagnosticar porque impresiona que los pacientes están como deprimidos. A veces los familiares lo cuentan como que están deprimidos, decaídos, y cuando uno hace un interrogatorio un poquito más detallado, se da cuenta que el paciente tiene un delirium, está confuso, está desorientado. ¿Ah? Y el delirium hiperactivo, aquel en que el paciente está hiperalerta, agitado, tiene alucinaciones, excitación psicomotriz, y el delirium mixto que va oscilando a lo largo del día entre hipoactivo e hiperactivo. Esta es la incidencia que tiene el delirium en los pacientes en cuidados paliativos. Fíjense, al ingreso ya hay un 40% de los pacientes que tienen delirium. ¿No? Durante la internación, ese porcentaje aumenta y ya son más de casi un 60 o un 50% de pacientes que tienen delirium. En la semana antes de fallecer, un 60% de los pacientes tienen delirium, y horas antes del fallecimiento, hasta un 90% de los pacientes tienen delirio. ¿Ah? Por eso es muy importante diagnosticarlo, porque es muy frecuente en pacientes en cuidados paliativos y en pacientes que están internados en general, y es muy importante que todos los médicos lo sepan identificar. ¿Ah?
¿Cuáles son las consecuencias que tiene el delirium en los pacientes? Para el paciente es una experiencia desagradable, algunos pacientes, muchos pacientes, recuerdan que han estado confusos y lo viven como una experiencia desagradable. Aumenta el riesgo de caídas, de úlceras por presión y de otras complicaciones de la internación. Por esto mismo aumenta la mortalidad y dificulta el control de otros síntomas porque se ven minimizados, porque son difíciles de valorar. Por ejemplo, el dolor, la disnea, la constipación, cuando un paciente confuso, es mucho más difícil de valorar. Las consecuencias en la familia provocan muchísima ansiedad y muchísimo sufrimiento en la familia, ver a un familiar que está confuso, excitado, que se quiere arrancar la ropa, que ve cosas, es muy, muy desagradable, genera una desconfianza en el equipo, porque no sabe por qué es que le está pasando esto, y al equipo de salud provoca mucho estrés en el equipo de salud, mucha sobrecarga, son pacientes que, sobre todo para el equipo de enfermería, provoca mucha sobrecarga, ya que son pacientes que están constantemente demandando porque se caen, porque se arrancan vías, porque se arrancan sondas vesicales, sondas nasogástricas, con el aumento de los costos, que esto también genera. ¿Cuáles son los factores predisponentes y precipitantes del delirium? Los déficits de visión y de audición son muy importantes. Siempre tenemos que, esto es algo que muy pocas veces tenemos en cuenta, siempre tenemos que ver si el paciente tiene sus lentes, sus audífonos, a veces no comprenden ni lo que decimos, porque no ven, porque no escuchan. Siempre siempre tener en cuenta que tengan sus lentes y sus aparatos de audición, ¿no? Esos son factores predisponentes. Después hay otros que no son modificables, como la edad, la enfermedad avanzada, si ya han tenido algún deterioro cognitivo previo, las comorbilidades, ¿no? Los que son factores potencialmente modificables, las intoxicaciones por algunas drogas, por ejemplo, las intoxicaciones por opioides pueden dar delirium, las infecciones, la hipoxia, los trastornos metabólicos pueden dar delirium, y otros pacientes adicionales, y otros factores de riesgo adicionales que tienen los pacientes por cáncer, las benzodiazepinas, los opioides, como hablábamos recién, los corticosteroides, pueden tener también, pueden ser predisponentes y precipitantes de delirio. ¿Cómo tratamos el delirium? El tratamiento no farmacológico. Hay que asegurar el descanso nocturno y mantener el ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el día, a veces nos pasan que en los pacientes con delirium, el ciclo circadiano se ve alterado, los pacientes duermen en el día y están excitados durante la noche. Tenemos que asegurar de hacer algo para que el medio esté adaptado para que el paciente reconozca el ciclo circadiano. Por ejemplo, en el día abrir las ventanas, las persianas, las cortinas, para que se vea que es de día, que se mantengan los ruidos habituales de la casa o de la sala donde está el paciente, y en la noche exactamente lo contrario, cerrar las ventanas, pueden mantener una luz tenue, que los ruidos sean lo menos presentes posibles, limitar el número de personas en la habitación, eso hace que el paciente se confunda más cuando hay 3, 4, 5 acompañantes en la habitación y todos hablan al mismo tiempo, los pacientes se confunden más y se sobreexcitan. Tratar de mantener un ambiente sosegado, con objetos familiares, fotos o cosas que tengan en la mesa de luz que pueda reconocer el paciente como propios, que estén acompañados de un familiar o una persona que el paciente reconozca, para no sentirse solo y no acompañado de personas desconocidas, ¿no? Disminuir el riesgo de caídas, utilizar barandas, no aconsejamos el uso de medidas de contención, salvo que sea de extrema necesidad, de que el paciente esté muy, muy excitado y se encuentre solo, y corramos el riesgo de que se tire de la cama, si no, no aconsejamos las medidas de contención. Hablar al paciente, identificarse, decir quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer, que lo vamos a funcionar, o que le vamos a pasar medicación, o que lo vamos a examinar.
Educar a la familia con todo esto que hablamos, de los ruidos, de la luz, y evitar la sobreestimulación después de las 20 horas o de las 21 horas, mantener un ambiente calmo. Del tratamiento farmacológico, utilizamos antipsicóticos, que no hay estudios concluyentes a favor de utilizarlos. Hay algunos que muestran evidencia a favor de la quetiapina, que redujo la duración del delirium, pero no la estadía hospitalaria o la mortalidad. Igualmente los utilizamos en situaciones agudas. Los que más utilizamos son el haloperidol, la risperidona, el lorazepam y el midazolam, en los momentos de excitación y agitación, no en forma arreglada, sino cuando el paciente está excitado, los hacemos, o los ponemos en bomba de infusión continua para que el paciente se mantenga tranquilo. Esto es lo que hablábamos un poquito hoy, y los cuidados que tenemos que tener en pacientes con riesgo de delirium para prevenirlo, orientar y asegurarse de que los pacientes tengan sus lentes y los audífonos, promover la higiene del sueño, la movilización temprana, aquellos pacientes que, por ejemplo, están por alguna intercurrencia en el hospital, tratar de que se levanten, de que puedan caminar. Un adecuado control del dolor previene el delirium. Prevenir y detectar precozmente las complicaciones posoperatorias, mantener una adecuada hidratación, mantener una adecuada micción y deposiciones, y preguntarlo. Hay pacientes que los fecalomas o las retenciones agudas de orina provocan delirium, o sea que preguntarlo y verificar que el paciente haya orinado y haya movilizado el intestino diariamente, y mantener una adecuada oxigenación. Como conclusión, es una entidad bastante frecuente en pacientes con necesidades paliativas, con consecuencias muy negativas para el paciente, los familiares y el equipo de salud. Hay que reconocer a aquellos pacientes que están en riesgo, prevenirlo y tratarlo adecuadamente. Y todo el equipo de salud es fundamental para la adecuada prevención y el tratamiento oportuno. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Si tienen dudas o preguntas, por supuesto que estamos a las órdenes. Ese es mi mail. Así que cualquier cosa que precisen, estamos a las órdenes. Gracias.